Esta semana leemos la sección de la Torá denominada Pinjas, y en la misma, al comienzo, se narra el pago recibido por este hombre, Pinjas, de parte del Eterno de la paz. ¿Cómo está escrito? Y le otorgaré mi pago de paz, porque él ha celado mi celo. Él había erradicado la idolatría y las relaciones prohibidas que se habían desatado en el seno del pueblo de Israel. Aquí, en el comienzo de la sección Pinjas, se habla del pago que le fue dado a este hombre Pinjas, el pacto de paz. Fue nombrado sacerdote y le fue dado el pacto de paz. Él era hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote. No había sido designado a un sacerdote, pues cuando fueron designados, fue nominado a Aarón, el primer sacerdote, y sus hijos. Y Pinjas, que era hijo de uno de los hijos de Aarón, hijo de Eleazar, aún no había sido designado. Solo Aarón, sus hijos y los descendientes que les nacerían a continuación. O sea que este hombre Pinjas había quedado sin ser designado sacerdote, y ahora, después de haber hecho esto, haber celado el celo del Eterno, fue designado también sacerdote y se le entregó el pacto de paz, un gran pacto, a él y a su descendencia. Ahora bien, si aquí se habla del pago recibido por Pinjas, el hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, ¿por qué no se habla del suceso a través del cual él recibió el pago? El suceso que lo ameritó recibir el pago. Por una razón muy especial. Pero lo primero que debemos conocer es cuál fue la causa que llevó a este hombre Pinjas a recibir el pago. Y debemos ver lo que está escrito antes de esta sección, obviamente. Y vemos que está escrito en la sección anterior, Balak, el suceso ocurrido con un hombre llamado Balak, que era el rey de Moab, que envió a buscar a Bilam el hechicero. Él envió representantes destacados, honorables, para que fueran a hablar con Bilam. Y Bilam le dijo a esos hombres: esperad aquí, hasta que yo consulte al Eterno, y veré qué me dice, si puedo ir con vosotros para cumplir vuestra solicitud de ir a maldecir al pueblo de Israel. Eso está escrito en Números 22, 8 y 9. Yo consultaré al Eterno. Y sabemos que cuando está escrito en la Biblia el Eterno, indica la manifestación de bondad del Santo bendito sea. Y cuando está escrito Dios, que en hebreo es Elohim, indica rigor por parte del Santo bendito sea. O sea que aquí fueron a verlo los enviados del rey Balak a Bilam, para que esos hombres designados le pidieran que él maldijera al pueblo de Israel. Y Bilam les dijo: esperad aquí, pasad la noche, hasta que pregunte a el Eterno, y él me revele qué es lo que debo hacer. Y la respuesta fue: Dios se le apareció a Bilam. ¿Quiénes son estos hombres? No vayas con ellos. Vemos que Bilam dijo al principio: consultaré a el Eterno, o sea, consultará la manifestación de la bondad de Dios. Y cuando le responde el Santo bendito sea, se aparece a través de la manifestación del rigor. Dios se le presentó a Bilam. O sea que el Eterno le responde esta vez con rigor. Los hombres se fueron porque Dios le dijo: no vayáis con esos hombres. Nuevamente, el rey de Moab, Balak, volvió a enviar emisarios, como está escrito a continuación en el versículo 22, 19, más honorables que los primeros. Fueron a verlo a Bilam el hechicero y le dijeron: nos ha enviado Balak para que vayas con nosotros. Y Bilam les respondió: aunque Balak me diese toda una casa llena de oro y plata, no puedo contradecir lo que el Eterno me diga. Yo sigo al Eterno. Pero de todos modos, quedaos aquí la noche y veré qué agrega el Eterno, qué me responde de nuevo. Otra vez pide que esperen para esperar la respuesta del Eterno. Pero ¿cuál fue la respuesta? Dios se le apareció a Bilam y le dijo: si estos hombres vienen por ti, ve con ellos.
O sea que siempre Bilam quiere invocar a Dios, la manifestación de bondad, pero se le aparece la manifestación de rigor del santo bendito sea, Elohim, Dios. O sea que siempre hay aquí una interferencia, una indicación de que no debe ir Bilam con esos hombres. Si él sigue a Dios, ¿por qué tiene que ir cuando Dios se le manifiesta? Con rigor. Debería ser consciente. Una persona tan elevada como él, que hablaba con Dios, tenía que ser consciente y no ir. Pero él desoyó lo que Dios le transmitió cuando le dijo al principio: no vayas con estos hombres. Volvió Balac a enviar nuevamente emisarios, y él insistió, Bilam insistió: aguardad aquí la noche, veré qué me dice de nuevo el Eterno. Y se le apareció Dios y le dijo: bueno, si te han venido a buscar, ve con ellos. Quiere decir que por el camino que la persona quiere ir, por ese camino lo conducen. Uno quiere purificarse, del cielo lo ayudan a purificarse. Uno quiere impurificarse, del cielo lo ayudan a impurificarse. Así es como Bilam fue con esos hombres a Moab para seguir las indicaciones de Dios, pues Dios le dijo: está bien, ve con ellos, pero sigue mis indicaciones. No obstante, en el camino se le apareció al burro, la burra sobre la cual montaba Bilam, se le apareció un ángel, tuvo miedo y se desvió del camino. Por eso Bilam azotó a la burra, al asna, y después fueron abiertos los ojos de Bilam y vio al ángel que estaba en el camino impidiendo el paso. ¿Cuál es la razón por la cual ese ángel estaba impidiendo el paso a Bilam? Explicó el exégeta Rashi que era para que no se desviara del camino, o sea, que sí se desviara del camino físico y no se desviara del camino de Dios. Si bien él era un hechicero, un nigromante, era brujo, de todos modos, él era un seguidor de Dios, era fiel a Dios, no quería hacer lo contrario de lo que Dios le indicara. Por eso no quería que se pervirtiera más, y el ángel trató de impedirle el camino, impedirle el paso para que volviera y no hiciera lo contrario de lo que Dios quería. Si bien Dios le dijo que vaya, como dijimos, es porque a la persona que se quiere purificar se lo conduce por ese camino. Al que quiere purificarse se lo conduce por ese camino. Por eso lo dejó ir, pero no porque esa era la intención de Dios. Dios ya le reveló qué es lo que quería. Que no vaya, que no fuera con esas personas. Bilam insistió, fue. Cuando llegó al lugar, él de todos modos seguía siendo, en cierto modo, fiel a Dios, aunque desobedeció su voluntad e insistió donde no debía insistir. El rey Balac en Moab le solicitó a Bilam que maldijera al pueblo, y Bilam dijo: únicamente lo que Dios me diga puedo hacer. Ahora decía, invocaba directamente a Dios, ya no al Eterno, a la máxima expresión de bondad. Le dijo: lo que Dios me diga yo voy a hacer. Y ofreció sacrificios, ofrendas ígneas, pero el Eterno Dios no permitió que Bilam maldijera al pueblo, sino que siempre hacía que lo bendijera. Ponía en su boca únicamente bendiciones. Finalmente, después de hacer varios sacrificios, el rey Balac le dijo: yo te quise honrar con oro y plata, pero tú no quieres aceptar. Te he traído para que me maldijeras al pueblo y tú no lo quieres maldecir, lo bendices. Por eso vete, Dios te ha privado de honra y de honores. Vete nuevamente. Y se fue Bilam. Pero antes de irse, él hizo algo también incorrecto. Y aquí vemos que la verdadera intención de Bilam no era en el nombre de Dios, sino que él deseaba el oro y la plata. Estaba cegado por el materialismo. ¿Por qué? Se deduce en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, en el folio 106, en el lado 1, que Bilam, antes de irse, después de no maldecir al pueblo porque Dios se lo impedía, de todos modos, él le dio un consejo a Balac, al rey de Moab, para hacer tropezar a los hijos de Israel. ¿Cuál fue ese consejo? Le dijo al rey Balac y a los demás ministros que estaban ahí presentes: el Dios de estos hombres, los hijos de Israel, odia los actos de prostitución. Por eso os aconsejo que coloquéis tiendas en toda la extensión del territorio y coloquéis dentro de esas tiendas mercancías de lino, porque ellos en Egipto estaban habituados a vestir prendas de lino. Colocad prendas de lino, negocios, haced una feria y disponed
una mujer mayor en la entrada de la tienda vendiendo esas prendas de lino, y en el interior una mujer joven que también venda prendas de lino. Así haréis que ellos se acerquen, pues no verán ningún tipo de temor al observar una mujer mayor, y cuando la mujer mayor ofrece un precio, que la mujer joven que está en el interior de la tienda los llame y les ofrezca un precio mucho menor para tratar de convencerlos, hasta que lograréis que ellas los seduzcan y los inviten a realizar actos de prostitución y también que adoren a sus cultos de idolatría que el Dios de ellos aborrece. Así fue como lo aconsejó Bilam y se fue. Así hicieron los hombres de Moab, dispusieron tiendas como una feria con prendas de lino, y los hijos de Israel caminaban por el mercado y veían prendas de lino, preguntaban el precio. La mujer mayor les decía el precio que quería por esa prenda de lino que el hijo de Israel había visto, y después de haberle dicho el precio, la mujer joven que estaba en el interior de la tienda lo llamaba secretamente, haciéndole una señal, y el hombre entraba, le pedía un precio mucho menor. El hombre compraba a la mujer joven, por supuesto, pues el precio era más bajo. Así hacían las mujeres con los hijos de Israel en las distintas tiendas que habían sido dispuestas a modo de feria. El hombre que había comprado a un precio barato en ese negocio, en esa tienda, otro día regresaba para comprar nuevamente a un bajo precio. Después de 2 o 3 veces de realizar la misma operación, la mujer joven que le vendía a un precio más bajo que el que le había solicitado a la mujer grande, le decía al hijo de Israel: mira, tú ya eres aquí una persona habitual, no necesitas estar del otro lado donde están los stands que se ofrece la mercancía. Tú puedes entrar aquí adentro del negocio, tú estás habituado a estar aquí, ya eres como de la casa, entra, elige tú lo que quieras, no necesitas que yo te muestre los productos, entra y elige. Así lo convencía para entrar al interior donde estaban todas las prendas que ella tenía que mostrar a los clientes, que entraba libremente, y le ofrecía vino. En ese entonces todavía no estaba prohibido el vino tocado por un idólatra. Hay una diferencia en si es un idólatra o no es idólatra. Si un idólatra toca el vino, ese vino no se puede ni beber, ni se puede tener provecho de ese vino. Así está escrito en el libro Ben Ish Chai, donde se explican todas las diferencias de acuerdo con el grado de idolatría de las personas. Si él tiene un objeto de culto idólatra y adora a los dioses, ese vino queda invalidado, no se puede ni beber ni tocar. Pero en ese entonces todavía no regía esa prohibición, fue una prohibición que fue impuesta después. Por eso las mujeres moabitas le ofrecían vino y ellos bebían. Después de beber vino, estaban alegres, y la mujer les hacía cometer un acto aborrecible que ellos no comprendían. Tienes que desfecar aquí. ¿Y por qué? Y no le explicaba, pero así era la forma de adoración de su culto idólatra. Y pensaban, el hombre, el hijo de Israel que estaba ahí, ya alegre por el vino, ¿qué más da? No es algo que me pide una adoración de un culto idólatra, es algo que no comprendo, algo raro, extraño. Lo convencía para que lo hiciera, y así adoraba inconscientemente a sus ídolos, que se denominaban precisamente así, peor, por el acto que requería hacer con ellos, desfecar ante esos objetos de culto idólatra. Ese es el sentido de la palabra. Después de que hacían eso con esos ídolos que estaban ahí presentes sin darse cuenta, los hijos de Israel, cada uno que se presentaba en un negocio, seducido y atrapado por las fuerzas negativas, por esa energía negativa que provenía del otro lado a través de esos objetos de culto idólatra, se dejaban seducir también para llegar a un acuerdo y estar con las mujeres, cometer el acto de prostitución. Así se fueron desviando los hijos de Israel. Se fueron desviando y traicionaron al propio Dios. Dios
El Eterno tenía sus reglas, los había sacado de Egipto y ahora ellos fueron contra las normas impuestas por Dios, se desviaron detrás de culto idólatra, fueron con las mujeres idólatras, se habían desviado completamente de la Torá, renegaron contra la Torá. Por eso sobrevino una plaga muy grande, una mortandad muy grande, murieron 24.000 de los hombres de Israel a causa de esto que hemos mencionado. Adoraban culto idólatra, se prostituían con las mujeres moabitas. Todo esto está escrito, que se desviaron detrás del culto idólatra y cometieron actos de prostitución con las mujeres moabitas, está escrito al final de la sección Balak. Y Pinhas, él celó el celo del Eterno porque uno de los príncipes de los hijos de Israel, Zimri, él cometió un acto de este tipo con una princesa de los moabitas delante de la vista de todos, y eso fue lo peor, una irritación abierta contra Dios, incitando a todo el pueblo a que hiciera lo mismo. Por eso ahí fue el momento cumbre donde se desató la ira de Dios, y en ese momento Pinhas, el hijo de Eleazar, tomó una lanza, entró entre los millares que estaban defendiendo a ese príncipe, escondió la lanza entre sus ropas y logró entrar a su tienda y insertó la lanza en su pecho, celando así el celo de Dios. Vemos que hay momentos especiales en que también se debe usar el rigor, y hay que saber muy bien cuándo hacerlo. No siempre. El rigor debe ser sometido por la bondad. Debemos someter siempre al rigor con la bondad. Hay que hacer bondad. Vinimos al mundo para hacer bondad. Pero hay veces que no hay alternativa, como este caso. Por lo general se lleva a juicio. Está prohibido hacer lo que hizo Pinhas en un momento común. Pero aquí se trataba de algo que no tendría solución. Todo el pueblo de Israel podría haber muerto por esa causa. Al hacer eso, él lo salvó. Es como un hombre que quiere destruir al mundo. Es preferible terminar con ese hombre y no que él termine con el mundo. Así fue como aplacó la ira de Dios. Pinhas haciendo un acto que en cualquier otro momento sería penalizado. Pinhas tendría que ser juzgado y condenado de acuerdo a las leyes si él era culpable. Pero ahora, como era un momento especial, lo agarró en el momento justo a ese hombre que estaba cometiendo la infracción ante los ojos de todo el pueblo. Por eso se considera como hizo un acto correcto y no se lo sancionó, sino por el contrario. En la siguiente sección, que es Pinhas, todo esto está narrado en Balak, en la siguiente sección, que es Pinhas, se narra cómo Pinhas fue honrado por el Eterno con el pacto de paz y fue designado sacerdote por haber celado la ira del Eterno. Aprendemos acerca del rigor, que en algunos casos es necesario y no debemos llegar a un extremo como este, donde estaba en juego la vida o la muerte de todo el pueblo de Israel. No, hay otros casos. Por ejemplo, cuando uno debe gritar, tratándose de un maestro o tratándose de una persona, cuando otros riñen, gritan y están trabados en una dura pelea. Si uno, cuando están peleándose intensamente, arrojándose golpes y gritando, si uno les dice, por favor, no riñáis más, ¿qué respuesta puede obtener? Uno habla en voz baja, no lo va a oír nadie. Están muy excitados en su pelea. El único modo es gritando más fuerte de lo que ellos hacen. Es una excepción. Ahí uno tiene que gritar para calmar los ánimos. Es como un pozo de petróleo cuando se enciende. ¿Cuál es la manera de apagarlo? Hay sistemas. Uno de los sistemas conocidos es, si es un pozo de petróleo que se encendió, encender un fuego más poderoso. Por ejemplo, a través de nitroglicerina. Se arroja nitroglicerina, se provoca una explosión mayor al fuego que arde y con eso el pozo se acalla, se calma, el incendio cesa. Hay veces que hay que hacer eso, actuar con rigor. Pero hay que tener cuidado, porque nosotros no vinimos para ejercer el rigor al mundo. El rigor lo debemos ejercer en un momento especial, cuando es imprescindible, necesario, no en todo momento. No hay que confundirse. El ejercicio del rigor es un momento especial, en un momento en que no hay otra salida. Siempre hay que ejercer el amor y la bondad.
tal como está escrito en el Talmud, en el Tratado de Shabbat, la enseñanza de Hillel, que dijo: todo lo que está escrito en la Torah es hacer bondad. Lo demás son explicaciones. El rigor es para contados casos como este. O un maestro que tiene que imponer orden en la clase, si todos los alumnos hablan y están distraídos. Hay ocasiones en las cuales él tiene que lanzar un grito para calmar los ánimos, aplacarlos y que atiendan el estudio. Pero debe ser, como dijimos, la excepción. No hay que regir la vida por el rigor, porque eso es incorrecto. Uno estaría en desacuerdo con lo que enseñó la Torah. La Torah es ejercer la bondad y el amor. Y precisamente eso debe ser hecho con amor. Cuando uno grita para calmar los ánimos, no debe también enfadarse y gritar más que ellos y entrar en la riña, o un profesor con los alumnos. No, por dentro debe estar aplacado y por fuera expresa ese grito o esa acción que debe emprender, pero por dentro debe estar calmado y con bondad. Y precisamente se explicó acerca de este tema de que las secciones están separadas. El pago está escrito en la sección Pinhas, y lo que desencadenó el hecho que le ameritó a Pinhas recibir el pago está escrito en la sección anterior, Balak. ¿Por qué están separados los temas? Lo que lo ameritó recibir el pago en una sección y el pago en otra sección. Dice el Rav Moshe Mikutzi, que es el autor del libro Smag, Sefer Mitzvot Gadol, un libro muy muy importante, que la diferencia de espacios, por qué se colocó el pago en una sección y lo que lo ameritó a recibir el pago a Pinhas en otra sección, es porque cuando uno ejerce el rigor, debe asegurarse bien que lo hizo en el nombre del cielo para otorgarle el pago. Puede ser que reaccionó precipitadamente y él también estaba nervioso por dentro. En ese caso no le correspondía ningún pago. Si él estaba ardiente por dentro, no podría haber recibido nada. Por eso se esperó, se hizo una pausa a que terminara la sección y en la otra sección se habla del pago, para indicar que Pinhas ajustició al hombre que había cometido este acto terrible en contra del Eterno. Lo hizo pensando en Dios y no por alguna razón personal. Tampoco estaba enardecido por dentro, sino lo hizo con amor para que todos los hijos de Israel se salvaran y en aras del nombre del Eterno. Por eso están separadas las secciones, para indicar que se esperó para otorgar el pago, no se lo hizo inmediatamente. Y acerca de cómo actuar, lo aprendemos de un ejemplo que ocurrió con el sabio Saba Kadishá, un sabio que fue muy famoso hace aproximadamente unos 200 años, y él era un gran dirigente comunitario, una persona muy famosa, pero antes de ser él un gran rabino, era una persona simple y muy pobre. Una vez él estaba con su esposa, él vivía con su esposa, estaba casado, estudiaba todo el día, pero era muy pobre. Esperaba el día de Yom Kippur, el día del perdón. Estaba próximo a llegar y hacía varios días que no tenía alimento, tenía que vivir con agua y raíces. Mucha pobreza había en su casa. Llegó el día de Yom Kippur y después del día de Yom Kippur, el día del perdón, que se ayuna todo el día, tampoco tuvo alimento, solo unas pocas raíces, vivía con lo mínimo indispensable, hasta que llegó el día de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Llegó Sukkot y todos acostumbran a hacer cabañas, comer dentro de las cabañas, alegrarse, celebrar. Él hizo una cabaña, pero alimentos no tenía. Fue a la sinagoga. En la sinagoga rezó y todos se retiraron a sus cabañas para comer, beber y celebrar. Y él no, él siguió inmerso en su libro, observando que no quedó nadie en la sinagoga, pues tenía vergüenza. ¿Cómo va a ir? Todos van a ver, se sienten ruidos. Él no tenía nada.
para comer. Le era difícil, se quedó en la sinagoga esperando, estudiando, estimó cuánto tiempo tardaban todos en acabar su comida, y cuando estimó que todos terminaron de comer en sus cabañas, en ese momento se dirigió a su casa, a su cabaña, entró y se llevó una sorpresa. La mesa estaba servida, había vino para hacer el Kiddush, la ceremonia de Kiddush para recibir una festividad o Shabbat. Se hace un acto de santificación con una copa de vino. Había vino para hacer esa ceremonia de Kiddush. Había comida, había adornos en la cabaña. Y se alegró mucho. Él hacía mucho tiempo que no comía, como es debido, solo raíces. Se puso muy contento. Hizo el Kiddush con gran alegría. Celebró, festejó. Agradeció a la esposa, pues ella había vendido una de sus alhajas, las últimas que le quedaban, para comprar eso. Agradeció, se lavó sus manos, purificó sus manos para comer pan. Comieron la comida y comenzó a comer él con gran avidez, porque hacía mucho tiempo, tenía hambre, que no comía como es debido. Y se dio cuenta, en medio de la comida, cuando estaba devorando esas patatas que había servidas, se dio cuenta, él se llamaba Berl, y dijo: Berl, yo veo que tú no estás dentro de la cabaña, tú estás dentro del plato de patatas. Y en ese momento él interrumpió su comida. Vemos aquí cuál debe ser la actitud. No inmergirnos o sumergirnos en el problema que debemos aplacar en el momento en que se debe ejercer el rigor. Hay que estar calmado por dentro, aplacado, y actuar con bondad en el nombre de los cielos. Tal como hizo este hombre, Saba Kadishá, con el plato de comida que él vio: no lo estoy haciendo en el nombre de los cielos. Yo tengo que comer aquí en la cabaña, celebrar la festividad de Sukkot. Me estoy olvidando de la cabaña, me estoy olvidando de la festividad, solo estoy inmerso dentro de mi plato. No, no es correcto. Así debemos hacer con nosotros cuando debemos ejercer el rigor, especialmente, que es algo que no es correcto. Solo en contadas ocasiones, cuando sea necesario, hay que ejercer el rigor, y cuando se lo haga por una razón fundamental, por dentro aplacado, sintiendo amor. En ese momento se aplacarán los ánimos a través de un grito, a través de un golpe en la mesa, si es necesario. Se debe ser cauto y prudente, por dentro amor, ternura y bondad, y expresar el rigor solamente en forma exterior. Eso es lo que aprendemos de nuestra sección de la Torá que leemos esta semana, Pinhas, una de las tantas enseñanzas que es esencial para nuestras vidas, pues a veces se requiere de nosotros la corrección de otras personas en el ambiente en que nos encontramos, o tal vez vemos una riña y no podemos permitir que se sigan peleando. Hay que aplacar los ánimos y está dentro de nuestras posibilidades. Así aprendemos cómo ejercer el rigor cuando es necesario, y siempre ejercer la bondad y el amor, que eso es lo principal de toda la Torá. Incluso ejerciendo el rigor, debe ejercerse la bondad y el amor.